Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Hoy voy a hablar de un tema, o mejor dicho, voy a continuar un tema, una segunda parte. Me gustaría ampliar un poco más un episodio del cual estuve hablando hace un tiempo atrás y no es sobre el pecado, porque dije que iba a ser un segundo capítulo, pero no voy a hablar sobre el pecado en este momento, sino sobre el episodio donde hablaba sobre la necesidad de que los ministros o los que anhelaban el ministerio también se interesaran. ¿Por qué? Por el estudio teológico diligente de la palabra de Dios, a lo mejor formales, autodidactas, pero que tuvieran en cierto sentido estudios de o sobre la palabra de Dios, queridos hermanos, que es muy pero muy necesario. ¿Y por qué voy a hacer un segundo episodio? Y bueno, aquí voy a contar un poco la anécdota. Este video lo estuve compartiendo en algunos grupos allí en la plataforma de Facebook de corte más neopentecostal, ¿cierto? Entonces he tenido varios comentarios, por allí algunos me mandaron unos audios tratándome de que yo era el diablo por solamente utilizar la palabra teología. Es más, ninguno de ellos comprendía qué significaba la palabra teología. Y es penoso, queridos hermanos. Puede ser hasta un poco gracioso, porque la reacción de estas personas es que uno realmente es el diablo. Así es lo que ellos creen. Uno es el diablo al hablar sobre estudiar aunque sea un poco, pero la forma en que escriben, la forma en cómo se expresan, deja mucho que desear. Por ahí un hermano comentaba de que deberían volver también a la preparatoria o al colegio a estudiar un poco, porque la gramática, la ortografía deja mucho que desear. Y no es que me esté burlando ni mirando en menos a aquellos que a lo mejor no tienen estudios. Es más, soy alguien que no completó sus estudios, y debo decir, no completé mis estudios, porque para los que no me conocen, a mí el Señor me rescató de una situación bien complicada, en drogas, en alcohol, vandalismo, queridos hermanos, en una de las poblaciones más marginales y también a lo mejor en cierto sentido peligrosas de aquí de Viña del Mar. Dios me rescató allí. No hablaba como hoy hablaba y no escribía como hoy escribo. Y debo decirlo, sigo aprendiendo y sigo instruyéndome. Pero creo que la transformación que Dios hace al hombre, que tiene que ver en el corazón también, abarca al hombre completo, y por lo cual no podemos seguir siendo como éramos antes, ¿cierto? Tener las malas costumbres que teníamos antes, de haber un cambio en todo sentido en el hombre, por lo cual debemos interesarnos también en el conocimiento y mayormente en el conocimiento que tiene que ver con la palabra de Dios. Ahora, bueno, me fui muy lejos, pero estas personas, y quiero llamarlos hermanos en cierto sentido, lamentablemente están muy, pero muy equivocados. Bien dice la palabra de Dios que mi pueblo perece porque ha desechado el conocimiento. Y es así, el pueblo de Dios hoy perece porque ha desechado el conocimiento. Muchos de los que comentaban allí en este video abajo de lo que publiqué se aterrorizaban solamente por la palabra teología. Es más, a uno le dije que por favor me diera una definición de teología, pero ninguno supo darme una definición de teología, y eso es penoso. Por lo cual voy a hacer un segundo video sobre este tema. Voy a hablar nuevamente sobre la necesidad de que los que anhelan el ministerio, como también los ministros, se interesen por el estudio piadoso, ojo con eso, con el estudio piadoso de la palabra de Dios, de la teología, hermenéutica, exégesis, queridos hermanos, teología bíblica, bueno, todo esto, queridos hermanos, y también voy a dar unas breves definiciones de qué es teología. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí con algunas anécdotas, queridos hermanos, aquí en Presbiteriano Confesional. Y como es de costumbre, voy a hacer la mención a mi hermano, ¿cierto? Mi hermano de Neuma Literatura. Neuma Literatura, queridos hermanos, está trayendo y va a traer buenos libros, muy buenos libros, y yo creo que tú vas a comprar algunos de ellos. Así que te invito a que lo busques en Facebook como también en Instagram a mi hermano de Neuma Literatura, y creo que próximamente a lo mejor
si Dios lo permite, haré un video con él para que también pueda presentar su material. Sería bueno, interesante que él pudiera mostrarnos su material y presentarlo en un video para que ustedes puedan ver y también puedan averiguar precios, comunicarse con él, queridos hermanos, y eso. Así que voy a dejar un poco más abajo el link de su página allí en Facebook, Neuma Literatura, recuérdenlo. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, queridos amigos y hermanos, como decía hace un momento atrás, es lamentable que una gran cantidad, porque hay que dejarlo bien claro, no es una minoría, no son pocas personas, un pequeño grupo, los que desechan el estudio teológico, la formación teológica de los líderes, de los pastores y también de ellos mismos. Recordemos que Dios no solamente demanda de los que están en el ministerio que sean aptos para enseñar, sino también demanda a los padres que enseñen la palabra de Dios a su familia, a sus hijos. Por lo cual también debemos estudiar, también debemos internarnos en el estudio teológico piadoso. Ojo con eso, piadoso. Hay que ser claro en esto y hay que ser bien claro hoy en día en todas las cosas en las cuales nos expresamos, porque muchos lamentablemente sufren de mucha ignorancia con respecto a estas cosas. Por eso, cuando hablo del estudio teológico, estoy hablando de aquel estudio que depende absolutamente del poder del Espíritu Santo, que depende del poder de Dios, que está allí en devoción, en oración, clamando: Señor, sé tú quien me hable, quien me enseñe, quien me dirija en estos estudios. Y debe ser así siempre, queridos hermanos. Pero ojo, el día de ayer subí un video hablando sobre la necesidad de la santificación y hacía una crítica a todo lo que sucede con aquellos que estudian teología y tienen gran conocimiento abstracto, ¿cierto? Gran conocimiento acerca de Dios, pero que realmente no han conocido a Dios en sus corazones, no han tenido un encuentro personal con Dios. Y ahora estoy hablando, si se dan cuenta, de otra parte, de aquellos que dicen tener grandes encuentros poderosos con Dios, pero que desechan la palabra de Dios. Otra contradicción, una gran e inmensa contradicción. No podemos separar la palabra y el Espíritu. Fue el Espíritu quien inspiró la palabra de Dios, por lo tanto, el Espíritu no puede contradecirse a sí mismo. Muchas de estas personas que dicen y niegan, ojo con eso, niegan o rechazan, mejor, esa es la palabra, rechazan que los hombres les enseñen teología, porque la teología es de los hombres. Ellos dicen tener nuevas revelaciones, ¿cierto? Nuevas revelaciones del poder de Dios. Pero muchas veces esas nuevas revelaciones que tienen ellos, o los hombres que ellos siguen, los superapóstoles, los superprofetas, como aquellos, mejor dicho, no apóstatas, sino herejes, como Maldonado, el apóstol Maldonado, y también Cash Luna y otras profetas por otros lugares que andan por allí, tienen tantas nuevas revelaciones que contradicen una gran cantidad, o mejor dicho, el 99% de esas revelaciones o supuestas revelaciones contradicen a la misma palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? El pueblo de Dios sufre. ¿Por qué? ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Porque desecha el conocimiento. Desecha el conocimiento, desecha el estudio de la palabra de Dios, el estudio diligente. Debemos ser claros, queridos hermanos. El Evangelio no comenzó en el siglo XIX, siglo XVIII o en el siglo XX, como algunos piensan. El Evangelio, queridos hermanos, tiene siglos, queridos hermanos. Siglos. Y si tú estudias un poco de la historia de la iglesia, te podrás dar cuenta de que de los apóstoles en adelante, todos tenían conocimiento, doctrina, queridos hermanos. Es más, la misma palabra de Dios dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa misma doctrina se traspasaba de generación en generación, queridos hermanos. Es hoy lo que tenemos delante de nosotros: doctrina, teología. Y para los que no saben qué es teología, teología tiene que ver con el estudio de Dios, nada más que eso. Es más, R.C. Sproul en uno de sus libros dice que todos somos teólogos. Yo sé que varios de ustedes a lo mejor han leído ese libro. Todos somos teólogos. Si alguno se me puede enojar y decir: yo no soy teólogo,
Yo recibo revelación del poder de Dios, del cielo, en sueños, puede decir. Pero, querido hermano, querido amigo, todo aquel que toma la escritura, lee un versículo e intenta dar una interpretación a ese versículo, ya está haciendo teología. A lo mejor de una pésima manera, pero está haciendo teología. En ese sentido, todos somos teólogos. Todos estudiamos la palabra de Dios y estudiamos lo que dice Dios. Por lo cual, hay un gran error al entender qué es teología. Por lo cual quiero dar una breve definición, queridos hermanos, de qué es teología. Dice así: la teología es la ciencia que busca conocer a Dios mediante los medios que Él ha provisto. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto? Bueno, tenemos la revelación general, y cuando hablo de la revelación general, estoy hablando de lo creado, ¿cierto? Lo que nos rodea, el universo, las estrellas, queridos hermanos, el sol, los árboles, todo lo creado. Esa es la revelación general y es uno de los medios en los cuales Dios se revela, ¿cierto? Como el Dios creador. Y después está el otro medio que Dios ha provisto, que es su palabra, la revelación especial, ¿ok? Quiero ser bien claro para que puedan comprender al respecto, porque también sé que algunos no comprenden mucho sobre estos temas. Lamentablemente en el mundo cristiano hay buenas y malas opiniones con respecto a ella. Si bien es cierto que muchos hombres y mujeres han abusado de la teología, usándola incorrectamente para enseñar cosas que Dios no ha dicho, en realidad la verdadera teología tiene como propósito apuntar a Dios y a su gloria. Y esto es así. La verdadera teología busca la gloria de Dios. No es humanista, no está el hombre en el centro. Y en eso hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Mayormente con aquellos que siguen y dicen tener revelaciones de lo alto, pero que siguen a hombres, que supuestamente son los ungidos de Dios. Pero han desarrollado, y aunque ellos digan que rechazan la teología, el estudio y todo lo demás, ellos aún así hacen una teología, una pésima teología, y abusan de esa teología usándola incorrectamente para su propio fin, para sus propios, como se podría decir, deleites. Es más, muchos hoy roban a los demás, porque esa es la palabra. Roban a los demás, aquellos incautos, aquellos, lamentablemente, y esta palabra puede sonar fuerte, ignorantes en la palabra de Dios. ¿Con qué? Con que usted debe, yo soy un poco soy un poco también ignorante con respecto a lo que sucede en el universo neopentecostal, ¿cierto? Pero sé que hay que pactar, ¿cierto? Algunos pactan por allá, pactan por acá para que el año 2020 sea espectacular, el año 2021 sea espectacular, etcétera, etcétera. Y así, lamentablemente, estos lobos les roban su dinero. Bueno, esa es una pésima teología, queridos hermanos, es una mala teología, una teología que no apunta a Dios, ¿cierto? Que habla a lo mejor de el poder de Dios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y tantas cosas, milagros, pero no apunta a Dios y su gloria. El Evangelio, queridos hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, tiene un solo mensaje, y no eres tú ni yo, no es el hombre. El mensaje principal es Cristo. Ese es el mensaje principal desde Génesis a Apocalipsis. ¿Y cómo sabes eso? Estudiando la palabra de Dios, estudiando teología sistemática, estudiando teología bíblica. Tú podrás ver de que desde Génesis se va revelando a que el Mesías que vendría a salvar a su pueblo. El hombre, ¿cierto? Muerto en delitos y pecados, merecedores de la justa ira de Dios. ¿Cómo nos podemos salvar? No podemos salvarnos, pero el Evangelio, el mensaje central nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje del Evangelio, el segundo Adán, ¿cierto? Quien cumplió la ley perfectamente para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y no solamente eso. No nos quedemos hasta allí, sino que Él, en sustitución por ti y por mí, recibió la justa ira de Dios. Nuestros pecados fueron castigados en el Hijo, y hay que decirlos, queridos hermanos. Y al tercer día, gloria a Dios, Jesucristo resucita, vence a la muerte y se levanta de la tumba, y hoy está a la diestra del Padre reinando.
mensaje del Evangelio. Evangelio, queridos hermanos. El desechar el estudio diligente de la palabra de Dios nos lleva a estos graves errores. Vamos a leer un poco más. La teología es una ciencia. Es decir que la teología es una ciencia, mejor dicho, decir que la teología es una ciencia se refiere a que es un estudio meticuloso y sistemático de las verdades que Dios ha revelado sobre sí mismo de manera natural y sobrenatural. Por ejemplo, hay cosas de Dios que sabemos por medio de la naturaleza. El apóstol Pablo escribe que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que la naturaleza revela quién es Dios, y esto es lo que les hablaba hace un momento atrás, la revelación general. La teología entonces incorpora este conocimiento que proviene de las ciencias naturales y que muestran el carácter y los atributos de Dios. Principalmente, la teología estudia a Dios por medio de su revelación sobrenatural. Escucha bien, que es la Biblia, la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. La Biblia es inspirada por Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo 3:16. Después, más adelante, podemos ver que las escrituras revelan perfectamente al verdadero Dios. De esta manera, la teología se esfuerza en entender la Biblia a través de la guía del Espíritu y el estudio riguroso. Lo que hablaba hace un momento atrás. La dependencia del poder de Dios en el estudio. Clamamos a Dios, Señor, sé tú quien nos enseñe. Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y él mismo constituyó. Pero hay que dejar algo claro, queridos hermanos, porque aquí en el versículo dice a unos apóstoles. Claramente él constituyó a unos apóstoles. Pero hoy en día ya no hay más apóstoles. Ya no los hay. Es más, el mismo apóstol Pablo se mira a sí mismo como el último apóstol. Ya no hay más apóstoles. Por lo cual debemos rechazar a todos aquellos que hoy se levantan con estos grandes ministerios que no tienen nada que ver con el Evangelio, no tienen nada que ver con el cristianismo histórico. Pero avancemos un poco a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio, perfeccionar. Dios mismo, Él constituyó pastores y maestros para enseñar la palabra de Dios. Y estos maestros, estos pastores, queridos hermanos, necesitan otra cosa. Primera de Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Apto para enseñar. Por lo cual, y esto es obvio, por lógica, claramente, esta persona debe tener conocimiento bíblico, un conocimiento extenso de la palabra de Dios, queridos hermanos. No alguien que tome un texto y cree una historia, una gran historia especulativa, o
tome un texto y empiece a hablar sobre anécdotas o sobre testimonios de él, etcétera, etcétera, y grite unos grandes y fuertes amenes desde el púlpito para que la gente se levante y empiece a sentir ciertas cosas. No, no, apto para enseñar. Un hombre que estudia la palabra de Dios de forma piadosa, que está consciente que está guiando a las ovejas del Señor, a los hijos de Dios, que les está entregando lo que necesitan, que es la palabra viva. ¿Y cuánto de eso hoy necesitamos? Es muy lamentable. Es muy lamentable que muchos desechen el estudio teológico. Es más, que le tengan miedo a la palabra teología. Le tengan miedo a la palabra teología. Muchos de los que rechazan la teología solamente la rechazan porque alguien les enseñó, o sea, siguen una tradición de un hombre que les enseñó que la teología era mala. Es más, no tienen ningún fundamento bíblico para decir que el estudio teológico es malo. ¿Por qué? Porque el estudio teológico simplemente tiene que ver con estudiar la Escritura, con estudiar lo que Dios ha dicho, con estudiar a Dios en cómo Él se ha revelado, en la revelación general y la revelación especial, que es la palabra de Dios. Eso es. Ahora, queridos hermanos, es complicado este tema. Como para llegar a una meditación final nuevamente, como en todo video, lo que está sucediendo alrededor nuestro, podemos ver estas dos polaridades dentro del cristianismo. Los que anhelan y idolatran por un lado el academicismo teológico, que lamentablemente no baja a sus corazones, y a veces la razón está por sobre lo que dice la Escritura. Y está el otro lado, que es un tipo de cristianismo místico, sobrenatural. No sé cómo decirlo, pero es algo estratosférico. Es penoso, queridos hermanos. Es muy penoso lo que está viviendo el cristianismo hoy en día. Por lo cual podemos ver también los resultados aquí en este mundo. La iglesia lamentablemente no está siendo sal y luz de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos querido tomar el lugar de Dios. Tanto aquellos que adoran y anhelan la teología académica, como también aquellos que buscan experiencias subjetivas, son ellos los que están en el centro. Son sus expectativas, lo que quieren sentir, lo que quieren conocer, pero no es Dios, no es el Señor. Como leí hace un momento atrás, la teología busca conocer a Dios y es para la gloria de Dios. Y así debería ser. Es más, una de las propuestas de la Reforma Protestante, o mejor dicho, una de las 5 solas, es Soli Deo Gloria, que tiene que ver solo a Dios sea la gloria. La teología estaba pensada con un solo fin, la gloria de Dios. No el hombre, no nosotros, no tú ni yo, sino Dios. Y deleitarnos en Dios. Vuelvo a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero no podemos glorificar a Dios y no podemos gozar de Él si no le conocemos, como Él se ha revelado en su palabra. No podemos, queridos hermanos. Y hoy más que nunca necesitamos que el Señor incline nuestros corazones a esto. Incline nuestros corazones ¿a qué? A conocerle más íntimamente, en devoción constante, queridos hermanos. Dios nos ayude, queridos y amados hermanos. Bueno, espero que les haya servido este breve video para hablar y hacer algunas aclaraciones. No sé si algunos de estas personas que comentaron el video anterior irán a ver este video. Espero que a lo mejor lo puedan ver y a lo mejor dejar algunos comentarios un poco más abajo. Me es más fácil a mí, por mi parte, hacer un video y explicarlo que ponerme a escribir, que a veces creo que, o mejor dicho, no a escribir un artículo, nada por el estilo, sino que me refiero a responder a alguien, que a veces se pierde más el tiempo, porque si ya no comprenden o no entienden al momento de leer la escritura, a veces
comprender un comentario le dan el sentido que ellos quieran, y eso es lamentable también. Así que por lo cual también prefiero hacer un video como este. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente, y recuerden, tengo un canal también de Telegram. Voy a dejar un poco más abajo para aquellos que se quieran suscribir al canal de Telegram. Estoy subiendo material, también puedes comentar, ahí hay un grupo, hay otros hermanos y eso. Y recuerda, suscríbete al canal un poco más abajo y nos vemos hasta un nuevo episodio. Recuerda, este sábado, se me había olvidado, este sábado 30 a las 7 de la tarde tengo una entrevista con el hermano Natán Anderson sobre el postmilenialismo. Así que nos vemos, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente y chao.